Muy buenas tardes, estimados amigos. Abrimos esta página de Medicina y algo más, cuyo objetivo fundamental es promover la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy distraigo su atención para tocar un tema que me parece fundamental para entender a lo largo de nuestra historia a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero comentarles que hace algún tiempo, cuando laborábamos en el Hospital Infantil de Morelia, hospital que tenía en ese entonces un órgano de difusión conocido como Decisiones Pediátricas. Esa revista, cuyo órgano de difusión, de información y de investigación del Hospital Infantil de Morelia, Eva Sámano de López Mateos, bueno, tenía en su haber una gran cantidad de publicaciones. En una ocasión, comentando con el comité editorial, se decidió el promover, el de poder publicar algunas de las figuras importantes y de real relevancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y entonces se decidió escribir un ensayo sobre Vasco de Quiroga, el Tata Vasco de Quiroga y el Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna. Aquí muestro esta revista y que por supuesto esta revista fue distribuida ahí aproximadamente en el año 2010 como una edición especial. Quiero mencionarles que esta revista de Decisiones Pediátricas pues era realizada por un grupo muy entusiasta de médicos del Hospital Infantil de Morelia. Por supuesto, dentro de ellos, el doctor Jorge Pantoja Gutiérrez, que fue uno o una de las personas que lo fundaron. También dentro de ellos un entusiasta de esta revista, el doctor Jorge Ignacio Tapia Garibay, que precisamente a él se le debe el nombre de la revista. Y bueno, también al neurólogo pediatra Joel Fernández Mendoza Cruz y una buena parte de médicos y de químicos farmacobiólogos que participaron en la creación de esta revista. Por cierto, muy importante en la esfera médica y por supuesto en el estado de Michoacán. Aquí muestro otras revistas de aquel entonces. De tal suerte que una vez convencidos que se requería también buscar información y publicar sobre personajes históricos que tuvieran que ver con nuestra historia, pues se decidió el de hacer un ensayo, insisto, sobre Vasco de Quiroga y el Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna. Y por cierto, Vasco de Quiroga, el Tata Vasco de Quiroga, en la construcción de los hospitales pueblos, dejó establecido una visión humanista y universal de un gran personaje como él, de los pocos europeos que vinieron y que hicieron algo positivo con los oriundos de estas tierras, con quienes han hecho grande
desde aquel entonces, desde la época prehispánica y hasta ahora a nuestro México. Voy a dar de manera inicial algunos datos históricos. El Tata Vasco de Quiroga se tiene registrado que nace en 1470 en Madrigal de las Altas Torres. Hay una discusión, por cierto, cuando se habla de su fallecimiento, que fue en 1565, en donde algunos autores mencionan que fallece en Uruapan, otros dicen que fue en Pátzcuaro, pero en fin, lo que es cierto es que murió en nuestras tierras esta gran personalidad universal. Y por supuesto, él dentro de su preparación antes de llegar aquí a nuestro país, pues estudió humanidades y leyes en la Universidad de Valladolid. En 1528 fue nombrado miembro de la Real Cancillería. Ya para 1538 se estaba identificado como obispo de Michoacán y para 1539 era promovido este sacerdote exactamente en nuestras tierras. Él tenía y estaba influenciado por Tomás Moro en relación a tener una sociedad que fuera justa, humanista y equitativa. Y por supuesto, en él influyó para la normatividad de las reglas y las ordenanzas para un buen gobierno de los hospitales pueblo, como fue el de Santa Fe de la Laguna. Pero quiero decirles que también hubo otros hospitales pueblos, tanto en el área circundante a lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, y otro hospital pueblo que está registrado en las cercanías de La Piedad, y todos tenían el nombre de hospitales pueblo. Y por supuesto, al interior de los hospitales pueblo se cultivaba el aspecto físico, espiritual y social en condiciones muy importantes de libertad, de dignidad, de igualdad y de seguridad económica. Por supuesto, era un anhelo de ese renacimiento, del renacentismo, en un mundo puro de igualdad y de equidad. Como mencionábamos, en el registro histórico, el Tata Vasco de Quiroga formó otros hospitales pueblos. Y como decíamos, Santa Fe de los Altos, Santa Fe del Río y Santa Fe de la Laguna. El primero en las cercanías, insisto, de lo que hoy se conoce como Ciudad de México. El segundo en La Piedad, Michoacán. Y por supuesto, Santa Fe de la Laguna. Es importantísimo que en estos grandes ejercicios que realizó el Tata Vasco de Quiroga, podemos mencionar que buscaba lugares estratégicos para poder colocarlos. En el caso del Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna, solicitó fuera construido a 2 leguas de la laguna y por supuesto en la capital antigua del señorío Purépecha, dijéramos, en tierras fértiles y por supuesto cercano a la ribera del lago. Al fondo tenía la belleza de la sierra, de grandes pinares y encinares. Y por supuesto, el sitio fue aprobado en 1534, una vez
que se definió el lugar. El Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna estaba organizado bajo el sistema patriarcal. Estaba gobernado por los principales. Había reglas y ordenanzas precisas y claras. Estaba compuesto por familias extensas, con jornadas de trabajo de 6 horas. Y algo característico, las propiedades eran colectivas y la distribución del producto que se generaba era perfectamente equitativo. Y si había algún excedente, se guardaba para el siguiente año para evitar las hambrunas. Y si aún así continuaba acumulándose, luego entonces lo podrían vender a bajo costo en poblaciones cercanas. De tal suerte que eso le daba algunas características muy importantes a la organización de hospitales pueblo, como es el de Santa Fe de la Laguna, donde había igualdad, equidad. Eso hizo que le ganara muchos enemigos al Tata Vasco de Quiroga. No lo veían de una manera adecuada. Y por supuesto, este Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna se construía de manera cercana o íntimamente cercana a una iglesia. Y obviamente tenía en su seno a todos los hijos de los indios, de los oriundos que fueron esclavizados y sacrificados en esa época. Funcionaba también como un orfanato. Funcionaba también como un centro de trabajo. Por supuesto, en las jornadas laborales siempre había un espacio para el descanso, siempre había un espacio para la creatividad, siempre había un espacio para el ejercicio y el bien espiritual. Había protección a la vejez, la viudez y la incapacidad. Eran y se construían edificios amplios y por supuesto había hasta 12 grupos familiares en cada una de estas organizaciones y siempre se generaba que hubiera una descendencia precisa y bien característica en la línea masculina. Por supuesto, los hospitales pueblos, de manera habitual, había matrimonios precoces, pero los hospitales pueblos eran presididos por los más viejos y que siempre tenían una acumulación muy amplia en su sabiduría. Se respetaban las decisiones colectivas. Eran gobernados por un rector, un principal y regidores. Y había reuniones para evaluar la situación cada tercer día. Y algo muy importante, ningún acuerdo en la comunidad era tomado de manera inmediata, sino que siempre se tomaban las decisiones colectivas, pero perfectamente bien pensadas, con el tiempo suficiente. Y por supuesto, las enseñanzas del Tata Vasco de Quiroga hasta nuestros días todavía están presentes. ¿Quién no ha disfrutado de las lacas de Uruapan, las guitarras de Paracho o los utensilios del cobre de Santa Clara, los sombreros de palma de Rongarícuaro y Jarácuaro, la herrería de San Felipe o el tejido de lana en Nurio, Capácuaro y Aranza? Es tal que esas enseñanzas del Tata Vasco de Quiroga, insistimos, todavía hasta nuestros días están presentes. Y si no, también recordemos el curtido de pieles o la zapatería de Tremendo,
el tejido y el bordado de las colchas de San Juan Parangaricutiro, o la alfarería de Sinsunzan, Patamban, Santa Fe de la Laguna, Capula, Piñícuaro, Huango, o los metales y molcajetes de Oponguio o Yotatiro. Es pues una gran influencia. Y por supuesto, fuera de todas esas enseñanzas y habilidades, considero que lo más importante de estos productos quiroguianos es la visión humanista del Tata Vasco de Quiroga, que hizo la gran diferencia de aquel que protegió a los oriundos de nuestras tierras y que intentó luchar en contra de la esclavización y el asesinato del resto de los europeos. Su visión humanista fue importantísima. Y por supuesto en los hospitales pueblos, el fomento espiritual, físico y social, con dignidad, con igualdad y garantía económica, con una vivienda familiar, limpia, cómoda, no enajenable, con un vestuario y alimentación sin racionamiento y siempre a la expectativa de la protección de los niños, los enfermos y los ancianos. Siempre hubo la influencia de estimular el canto, la música y los juegos. Y por supuesto, Santa Fe de la Laguna, los hospitales, pueblo, fueron un ejemplo de justicia y de seguridad social. Y por supuesto, en ese entonces era un ideal comunitario que se llevó a cabo. Es pues en esta historia del Tata Vasco de Quiroga, en esta visión humanista universal de los hospitales pueblo. Bien, cerramos en estos momentos esta página de medicina y algo más, recordando algo que se hizo hace ya algunos años en el Hospital Infantil de Morelia, Eva Sámano de López Mateos, donde se hizo recordar cuál fue la semblanza de un personaje importantísimo como fue el Tata Vasco de Quiroga, con esa visión humanista, esa visión racional y universal. Es pues, en este momento, les doy las gracias a quienes me han escuchado y quiero también, a partir de este momento, darle las gracias a todos aquellos que hicieron la posibilidad de un órgano de difusión, de investigación de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de Morelia. Ojalá haya un momento en donde podamos rescatar esta manera de difundir no solamente la ciencia médica, sino la cultura y el arte. Los dejo en estos momentos. Cerraré la página de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado. Y espero que estén atentos la próxima ocasión en que abramos su página Medicina y algo más. Que tengan ustedes muy buenas tardes.